Entonces, cuando el Ecuador se salió del CIADI, se quedaron sin chamba de CIADI Álvaro Galindo Carmona, se quedó Walter Alberto Wright, se quedó sin chamba, y así se quedaron algunos árbitros, Carminiani. Entonces, claro, para ellos volver al CIADI es, mañana me llaman de un problema que tiene Costa Rica con la empresa Shell y de Namibia con la empresa Chevron y de por acá yo voy y hacer el trabajo que tengo que hacer de memoria. Al final el arbitraje va en contra de los estados, salgo muy bien y estoy listo. Es un caso al estilo de lo que funciona en el arbitraje internacional. O sea, es un caso como para entender lo que pasa con el arbitraje internacional. O sea, se meten en un problema dos farmacéuticas en el Ecuador, Merck Sharp & Dohme y la empresa Projar, y se ponen a discutir desde el 2003 en las Cortes Nacionales, se ponen a discutir un tema de venta de algunos derechos de las farmacéuticas. El tema se demora unos cuantos años y de pronto las Cortes, en un caso de justicia ordinaria donde no tiene nada que ver el Estado ecuatoriano, la justicia ordinaria falla a favor de Projar y en contra de la empresa Merck Sharp & Dohme. Y de pronto Merck Sharp & Dohme, utilizando el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos, lo demanda al Ecuador, al Estado ecuatoriano, por denegación de justicia, porque la justicia ecuatoriana no le ha hecho justicia a Merck Sharp & Dohme. O sea que tenemos todos los ecuatorianos, incluyendo el presidente de la República, las demás funciones del Estado, incluso los ciudadanos, porque esto es plata que nos sacan del bolsillo a todos los ecuatorianos. Tenemos que estar preocupados de que cuidado un juez se le ocurra dictar una sentencia a favor, o mejor dicho, en contra de una empresa norteamericana. Pues esto es ya salvaje. Y entonces nos siguen por denegación de justicia, pero además nos obligan a pagar 44 millones de dólares, ante lo cual ya mismo al salir el Procurador General del Estado pidiendo plan de pagos, e incluso hay un editorial de Walter Spurrier en el diario El Comercio, que es de llorar, ya se lo voy a contestar, es de llorar, donde habla de una cantidad de cosas, incluso dice que esto de Merck Sharp & Dohme, de estas farmacéuticas, es por la forma dolosa como se han manejado. O sea, la justicia aquí tiene que fallar siempre a favor del extranjero o de una empresa norteamericana. Entonces, el tema es, y esto tiene que ver con un tema de la venta de una fábrica de productos farmacéuticos realizados en el 2003. Entonces, viene el tema, pero el tema no queda allí, pues. Entonces uno dice, a ver, ¿y cómo nos llevan al arbitraje si el Estado tiene nada que ver? Pero ¿qué dice el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos? Primero, tiene la desfachatez de decir algo que es terrible, es terrible. Dicen el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito por el Ecuador en 1993. El que oye eso, dice, oye, desde el 93 somos parte. El que suscribió eso, lo hizo violando la ley. Violando la ley. ¿Y por qué violando la ley? Porque el artículo 505 del Código Civil disponía que no nos podemos someter a jurisdicción extraña para la resolución de conflictos del Estado con empresas. Y entonces violó la ley el que firmó esto. Debieron haberlo metido preso el que firmó en el 93. Ahora, el verdadero tratado, este mismo tratado, fue vuelto a firmar y ratificar ratificado en 1997. Porque en 1997 ya vino la ley de arbitraje y mediación con la presión que ejercía Projusticia, todo ese tipo de ONGs del Banco Mundial, a las cuales sirvió Gustavo Yal, por si acaso. Presidente. Y entonces, de pronto, ya este tratado fue ley de la República y feneció. De 1997 feneció el 11 de mayo del 2007, gobierno de Correa. Y Correa se lo aguantó al tratado y no lo denunció y dejó que el tratado siga, y con ese tratado nos siguieron haciendo pedazos, porque él no quiso toparlos a los gringos, porque él ponía las direccionales a la izquierda, pero iba a la derecha. Ese era el jueguito que él hacía.
y no lo trató y él debería darle cuentas al país. ¿Por qué? No, la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernández Espinosa, yo tengo las declaraciones de ella. Yo soy una persona que conservo todo. Ella dijo que ese tratado no puede seguir, porque es un tratado que viola la soberanía y que nos perjudica. Eso lo dijo María Fernández Espinosa. La mandaron a callar siendo la canciller de la República, porque en esos momentos llegaba Negroponte, enviado del Departamento de Estado, para arreglar algunos temas de política exterior con el Ecuador, ponerse de acuerdo con Correa, y de pronto quedó vivito el tratado entre el Ecuador y Estados Unidos sobre promoción y protección de inversiones. Así es la política, la verdadera política, cómo se la maneja, no como la gente cree que se la maneja. Pero viene un tema, este tratado, en el artículo 8, y cualquier persona puede poner tratado entre el Ecuador y Estados Unidos sobre promoción y protección de inversiones, comúnmente llamado BIT, o el BIT Ecuador-Estados Unidos, con B grande, de bilateral. Entonces viene el tema, artículo 8, miren lo que dice el artículo 8, para que vean cómo el arbitraje vulnera no solamente lo jurídico, vulnera el castellano, porque esto es más claro que el agua, para eso no necesita ser abogado. Dice el artículo 8 del tratado, el presente tratado no menoscabará las leyes, vulneran las leyes cuando les da la gana, han vulnerado las leyes. Cuando, por ejemplo, al Ecuador le dicen, no, es que no se debía haber declarado la caducidad porque es una medida muy dura. ¿Y a vos qué carajo te importa que la medida de la caducidad sea una medida dura si está contemplada en la ley de hidrocarburos? Que a los árbitros del CIADI, en ese caso, del caso occidental, les dieron la competencia de que menoscabe las leyes de un país. No pueden menoscabar leyes, reglamentos, prácticas y procedimientos administrativos. Pero también dice el artículo 8 del tratado, y los fallos judiciales de cualquiera de las partes. Entonces, es más claro que el agua lo que estoy diciendo. Con este tratado que lo invocaron, no se podía discutir el fallo judicial de las Cortes ecuatorianas en contra de Merck Sharp-Andón. Entonces, ¿qué? ¿Somos una bola de pendejos que aceptamos esto? Este es el arbitraje burdo que hacen. Y Walter Spurrier se queja de que no entendemos que ese es el opio del Ecuador, que no entendemos que el arbitraje es necesario. Porque con el arbitraje vienen las inversiones y viene empleo. Con el arbitraje vienen inversiones para robar. Y cuando se los coge robando, entonces rapidito van a arbitraje para recuperar lo que robaron y más allá de lo que robaron. Y a meternos en líos que nosotros no tenemos por qué pagar. Entonces, este es el tema. Pero además quiero hacer un pequeño análisis sobre lo que estoy diciendo. A ver, vamos a poner un ejemplo que venga una compañía y se haga cargo, por poner un ejemplo, del campo Sacha. Es uno de los campos que ellos vienen por la carne. Ellos no vienen por el hueso. Ellos vienen por la carne, que les den lo mejor. Y si son gringos, ojito claro, entonces lo mejor de lo mejor de lo mejor. Entonces vamos a poner un ejemplo que viene una empresa y dice, denme Sacha, porque se mueren por entregarles campos petroleros. Campos petroleros, refinerías, y proyectos hidroeléctricos. ¿Por qué no se llevan Coca-Cola Sinclair, que tiene tantas culturas? Sobre eso también voy a hablar. Coca-Cola Sinclair. Entonces viene el tema. Vienen por la carne. Ok, vienen por la carne. Entonces viene el tema. Digamos que se toman Sacha y se llevan el mejor campo del Ecuador de los campos maduros, porque el mejor campo del Ecuador de los nuevos campos es Ispingo. Entonces se llevan Sacha. Entonces uno dice, a ver, ¿dónde es que se va a generar? Walter Spurrier, ¿dónde es que se va a generar más empleo? Si viene una empresa y toma a su cargo Sacha. Ahí hay varias posibilidades que pase. A ver, llega la empresa, va a poner un nombre Chevron, alguna empresa norteamericana, Burlington, cualquier empresa norteamericana del petróleo. Se hace cargo de ese campo. Ok. Tiene dos posibilidades. Cambia el personal que está allí, el personal que hoy está trabajando en Sacha, y lo sustituye con otro personal del mismo Ecuador, quien sabe traído también de afuera. Digamos que Sacha tiene 400 empleados, por poner un nombre, 300 empleados, por poner una cifra. Y dice, no me gustan esos 300 empleados. Los vota y contrata 300. 300 en la desocupación y 300 que encuentran trabajo. ¿Se ha resuelto el problema del empleo? No se ha resuelto el problema del empleo. Además que estas inversiones de capital
no son intensivas en mano de obra. Si toman, por ejemplo, el proyecto Sopladora hidroeléctrico y votan los trabajadores, sencillamente van a meter nuevos trabajadores, porque una empresa, una hidroeléctrica funciona con trabajadores. Entonces, no es que va a haber más empleo, pues. Oye, Walter Spurrier, ¿qué crees que somos imbéciles? Entonces viene esta inversión y genera empleo. Vienen a tomarse, viene por ejemplo una empresa a tomarse la refinería de Esmeraldas. ¿Qué va a hacer con la gente que trabaja en Esmeraldas? O la mantiene y no pasa nada con los empleados, porque no se ha generado más empleo. Máximo los directivos, serán 15, 16 o 20. O cambia todo, entonces votan a la calle los actuales trabajadores de las refinerías Esmeraldas, pero tienen que contratar otro número similar. Entonces, unos van a la calle y entran otros. ¿Se ha resuelto el problema del empleo? No se ha resuelto el problema del empleo. Entonces, aprendamos a entender para no comer cuentos como los que nos vende Walter Spurrier en su famoso artículo del diario El Comercio, que lo pueden leer ustedes fácilmente, entran al diario El Comercio, el editorial de Walter Spurrier. Entonces, ¿cómo le mienten al Ecuador? Dice, porque más o menos hace este símil, dice, necesitamos entrar al CIADI, necesitamos firmar los tratados bilaterales de inversiones con los países, los tratados comerciales, donde se vulnera el derecho ecuatoriano. Dice, y esto es necesario porque genera empleo. ¿Dónde genera empleo, hijito? ¿Dónde genera empleo? Que me digas que van a venir a hacer nuevas obras, te creo. Pero vienen por la CNT. ¿Qué van a hacer con los trabajadores del CNT? Dos opciones. O los votan y traen nuevo personal, pero no se resuelve el problema del empleo. Votan la mitad y traen otra mitad, tampoco se resuelve el problema del empleo. Porque hay unos desocupados a cambio de otros ocupados. ¿Están entendiendo? O sea, nos toman del pelo, porque creen que estamos todavía en la época de las cavernas, donde es cuestión de mostrarnos algunas cuentas, como en la época de la conquista, y ya nos convencemos de cualquier babosada que la dicen. Entonces, eso es defender los intereses extranjeros, que siempre lo han hecho, porque ellos son lobistas o son gente que están trabajando, son un grupo enorme, una cofradía, que todos están en función de defender los intereses de afuera, con unos que colocan dentro del aparato del Estado y otros que tienen afuera, dígame. Doctor, y en el Universo, en cambio, el editorial era Regresar al CIADI de Hernán Pérez Luz. Pero sí, a ver, espere un ratito. Hernán Pérez Luz es una de las personas que más se ha beneficiado de los arbitrajes. Ya nos había comentado, justamente quería aportarle que también están ahí. Claro, pero viene el tema, porque es uno de los mimados de los arbitrajes que se realizan en contra del Ecuador. Yo por lo menos les juro que si me pagaran la plata que sea, que aquí sí ganan y ganan bien. Cuando ya el Estado paga los millones de dólares, ellos ganan harta plata. No ganan puchuelas, ganan harta plata. Entonces ahí me dijeran, oiga, doctor Tandazo, ¿no quiere hacer un peritaje en contra del Estado ecuatoriano en este caso que está reclamando la empresa tal? Perdóneme, yo me muero de hambre, pero no voy de perito en contra del Estado ecuatoriano. No voy, pues, porque yo no soy cipayo. En el caso de Occidental, de la caducidad, y esto lo puedo mostrar porque yo tengo los arbitrajes. Yo no soy una persona que me invento. En ese caso, actúa Hernán Pérez Luz como perito de Occidental en el tribunal del CIADI. ¿No es cierto? Entonces él sabe que es un perito que lo ven para estos casos, porque ya saben de qué pata cojea. Y en el caso Perenco, donde nos fallaron con 435 millones de dólares, que no son 374 como dice Walter Spurrier, porque la diferencia es el dinero que hay que hacer remediación ambiental, pues. Entonces, hasta en eso eres sapísimo. Entonces, en Perenco, Hernán Pérez Luz hizo 4 peritajes en el arbitraje, todos a favor de Perenco, a pedido de Perenco. Entonces, claro, pues, ¿cómo no van a querer que la gallina de los huevos de oro, que es el arbitraje, se les acabe? Los tienen intereses, pues. Tienen intereses. Lo mismo los árbitros del CIADI, que ahorita se están en una posición difícil porque los árbitros los acreditan de los países miembros del CIADI. Entonces, cuando el Ecuador se salió del CIADI, se quedaron sin chamba de CIADI Álvaro Galindo Carmona
se quedó Alberto Wright, se quedó sin chamba, y así se quedaron algunos árbitros, Carminiani. Entonces, claro, para ellos volver al CIADI es, mañana me llaman de un problema que tiene Costa Rica con la empresa Shell y de Namibia con la empresa Chevron y de por acá yo voy y hacer el trabajo que tengo que hacer de memoria. Al final el arbitraje va en contra de los estados, salgo muy bien y estoy listo. Entonces entendamos, pues, entendamos que ahí hay intereses y para eso se presta el diario El Universo. Si yo fuera el director del diario El Universo, dijera Hernán, por Dios, yo te doy la columna, no te hagas problema, habla de lo que quiera, pero no me hables de un tema donde tú tienes interés, que es el arbitraje. Porque tú siempre te has beneficiado de los arbitrajes y especialmente en contra de los estados y en contra del Ecuador. Y esto yo lo puedo demostrar con documentos. Porque yo sí leo, ¿acaso que yo hablo de un arbitraje X? Porque me da la gana. Permíteme un segundito. Siga, doctor Domás. Siga, doctor. Aquí tengo el uno. Aquí tengo el uno y acá tengo el otro. A ver, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, aquí está el arbitraje del CIADI en el caso occidental. Aquí está. Caso del CIADI en el arbitraje occidental. Ustedes pueden mirar las separatas. Voy a coger cualquier hoja al azar. Miren cómo está analizado. O sea, yo no hablo de memoria. No es que cojo un tema, el que sea, una sentencia, un arbitraje, un pronunciamiento, una resolución, una ley, y hablo de memoria. Cojo otro, cualquiera de las separatas. Todo está analizado. Cualquiera de las separatas. Entonces, yo sé cómo son los arbitrajes y sé cómo participa esta gente. Aquí tienes, por ejemplo, el caso del arbitraje del caso Perenco, para poner un ejemplo, del caso Repsol. En un caso que debieron haberse excusado por vergüenza, porque incluso el reglamento dice que los nacionales de un estado no deberían ser árbitros en un caso que tenga que ver ese estado. Caso de Repsol contra la empresa estatal Petroecuador. Aquí está. A ver. Pruebas al canto. Este es el pronunciamiento arbitral. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Es el CIADI. Caso CIADI ARB 0110, o sea, del 2010. Caso Repsol YPF de Ecuador, demandante. Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, demandada. ¿Quiénes dictan el laudo? Rodrigo Oreamuno Blanco, presidente. Es un costarricense que nos ha fauleado las veces que le ha dado la gana en arbitrajes. ¿Y cuáles son los dos otros árbitros? Dos ecuatorianos, Alberto Ruay Espinosa y Eduardo Caminani Valencia. Son árbitros del CIADI. Y actuando en un caso del Ecuador no les da vergüenza. Y fallando en contra del Ecuador. Y entonces, ¿ustedes creen que ellos quieren que se acabe el CIADI? Pero si es su luna de miel, pues, de eso viven. Y cuando uno analiza cualquier arbitraje, por ejemplo, el caso de Perenco, ¿acaso que el caso de Perenco yo me puse a hablar del caso de Perenco así? Porque sí, yo conozco el arbitraje enterito. Y sé cómo actuaron, quiénes actuaron, qué testigos han presentado, cómo se fue, en qué falló la defensa ecuatoriana, porque hicieron barbaridades la defensa ecuatoriana también. En el caso Perenco fue bárbaro. La defensa ecuatoriana, no de la Procuraduría, porque ahí actuaban a veces la gente del Ministerio y la gente de Petroecuador. La gente del Ministerio de Petroecuador dijeron que la ley 42 era un impuesto y un gravamen. Era una perfecta estupidez, porque no era ni un impuesto ni un gravamen. Era nada más la modificación contractual que nacía del restablecimiento del equilibrio contractual, porque se cambió el equilibrio económico del contrato. No era un impuesto. Y el Procurador General del Estado decía, no es un impuesto. Y la otra parte del Ecuador, sí es un impuesto. Por Dios, que no pueden ponerse de acuerdo afuera para decir. Entonces, yo cuando estudio un caso digo, oye, ¿qué quieren, ganar o perder? ¿Quieren ganar o perder o qué es lo que quieren? Aquí cuando hablamos, yo lo único que les puedo prometer es que cuando yo hablo, yo analizo. Yo no soy la persona que
que me atrevo a ponerme en la cara de ustedes a hablar una cantidad de cosas sin tener los documentos adecuados como para decir esto es lo que está pasando. Si yo tengo que hablar de X cosa, tengo que tener el documento y tengo que tenerlo analizado para poder decir cómo fue el tema, quiénes fallaron, cómo se falló, cómo se violó la normativa y etc. cosas. Entonces, permíteme tocar un temita que me duele en el alma. Solamente mencionar que la Procuraduría del Estado ha manifestado que apelará la decisión, ¿no? Esta decisión de la Corte de La Haya. Vamos a ver cómo lleva la defensa, ¿no? A ver, va a apelar, no va a pasar nada con esa dirección de patrocinio internacional que tiene la Procuraduría. No pasa nada. ¿Quién fue el director de patrocinio de la Contraloría, Procuraduría General del Estado durante largos años? Álvaro Galindo Carmona, además árbitro del CIADI. Socio de Carminiano. Y entonces, ¿cómo es que él manejaba la defensa del Ecuador? Y después cuando sale el caso Perenco, dice que el Ecuador no debía haber hecho eso con la ley 42, que fue un mal precedente. Que lo diga eso un exdirector de patrocinio internacional de la Procuraduría. O sea, yo le quito el título de abogado. Y le digo, tú no puedes hablar en contra de tu cliente. Esa es una violación que no se puede cometer. Porque él está creando opinión que mañana cualquier empresa va a tomar esas declaraciones. Y mañana nos metemos en un lío con una empresa petrolera y dicen, si el mismo exdirector de patrocinio de la Procuraduría declaró que el Ecuador no respetaba a los inversionistas, o lo que sea. O sea, con tal de defender su chamba, defender las empresas con las que se vinculan. Ellos son capaces de lo que sea.